Estimados participantes, esperando siempre que se encuentren muy bien. Hoy en Informática en Gota vamos a hablar sobre los algoritmos. Toda persona que inicia su camino en la programación en algún momento hace un algoritmo y la gente piensa que es algo muy complicado, pero realmente es lo más sencillo. ¿Ok? Para eso necesitamos saber algunas cosas. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una secuencia de instrucciones con un orden lógico y una duración finita que se utiliza de manera segura para resolver una situación específica. Los algoritmos son propios de cada problema. Si uno quiere utilizar un autómata para resolver problemas, si tiene 500 problemas diferentes, tendrá 500 algoritmos diferentes. Pero los algoritmos son precisos, son finitos y sus instrucciones siempre son seguras que van a resolver un problema. ¿Cuándo se usa? ¿Para qué y cómo? ¿Cuándo se usa? Cuando tenemos un problema que queremos entender desde su base. Por lo general nosotros hacemos un mapa mental o escribimos ideas de cómo resolver ese problema o simplemente oraciones que nos van a permitir llegar a un desarrollo de la solución. Ese es en el momento en cuando se utiliza un algoritmo, cuando quiero tener una idea clara para resolver un problema. ¿Para qué? Cuando yo digo algoritmo, estoy hablando de un conjunto de instrucciones en un orden lógico. ¿Para qué se utiliza un algoritmo? Para tener una idea de la solución en lenguaje natural. Las personas cuando van a resolver problemas, por lo general, escriben la solución en su idioma natal. El que habla en español lo resuelve en español, el que habla en inglés lo resuelve en inglés. Todo eso lo hacen para tener una idea base de la solución del problema. ¿Cómo se hace un algoritmo? Al igual como haces una lista de compras para el supermercado. Línea a línea colocas paso a paso el proceso que vas a desarrollar para obtener tu solución. Vamos a ver un ejemplo sencillo. Como primer ejercicio, alguien quiere de manera general hacer un programa para saber si gráficamente, en el contexto de las matemáticas, una ecuación de segundo grado toca el eje de las x. Recuerda que la forma general de la ecuación cuadrática o del segundo grado tiene esa forma que está ahí, ax cuadrado más o menos bx más o menos c. Y en tercer año de bachillerato, cuarto año, siempre nos dijeron que la resolvente era el medio para resolver esa ecuación cuadrática y ahí nos la ponen. Menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos a ver cómo utilizando ese conocimiento podemos resolver el problema antes planteado. Saber si la gráfica toca el eje de las abscisas. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer como programador nuevo para resolver un problema a través de un algoritmo? Debo saber la respuesta a estas tres preguntas. ¿Qué datos necesito como entrada? Necesito saber qué datos voy a manejar para que mi algoritmo pueda procesar esa información y darme una respuesta. Pero tengo que saber qué elementos son los que voy a solicitar a través del teclado de cualquier dispositivo de entrada. Segunda pregunta, ¿cómo hago para procesar y analizar los datos? Seguramente que los datos de entrada los voy a tener que relacionar entre sí de alguna manera para que me den un valor y poder aplicar algún análisis sobre ese valor y dar una respuesta a mi programa. ¿Cómo visualizar una respuesta? Dependiendo de qué respuesta esté esperando el usuario. Un número, un comportamiento, apagar un equipo, encender un equipo, abrir una puerta. Eso depende de lo que se quiera responder con el algoritmo, pero tenemos que visualizar en esta pregunta qué tipo de respuesta vamos a dar. El informático, para poder hacer un algoritmo, se vale de cualquier cantidad de ciencia, química, física, geografía, antropología, electrónica, electricidad. Por lo tanto, tienes que estar claro que para hacer un algoritmo tienes que saber mucho de muchas cosas. Aquí vamos a presentar más o menos un plan alternativo de lo que sería el algoritmo para determinar si una parábola toca el eje de las X. La primera pregunta decía, ¿qué datos necesitas como entrada?
Obviamente, según la resolvente, necesitamos los coeficientes de la ecuación cuadrática A, B y C. En los pasos 1, 2 y 3 podemos visualizar que leemos desde el teclado el valor del coeficiente que necesitamos. La segunda pregunta decía, ¿cómo hago para procesar y analizar los datos? Ese paso está resuelto en nuestro número 4. Asignarle a la variable d la expresión b cuadrado menos 4 por a por c. Es decir, colocando una expresión estamos procesando los datos para que nos dé un valor que guardamos en d. Y la respuesta viene en nuestro quinto paso. Preguntar si el valor que está en d es 0 o es positivo. Es decir, preguntamos si el valor de d es mayor o igual que 0. Si eso es verdad, matemáticamente podemos garantizar que la función o la gráfica toca el eje de las abscisas. De ser un valor falso, la gráfica matemáticamente no toca el eje de las abscisas. Y eso lo sabemos porque así nos lo explicaron nuestros métodos de bachillerato. Entonces fíjense que este algoritmo o esta solución son 5 pasos sencillos que obedecen a las 3 preguntas que vimos anteriormente. ¿Qué necesito como datos de entrada? ¿Qué procesos necesito realizar? ¿Y cómo analizarlo? ¿Y qué respuesta debo dar? Fíjense que eso es algo que tiene un inicio y un fin. Un algoritmo es tan sencillo como colocar los pasos en el orden correcto. Ese fue un ejemplo sencillo de cómo construir un algoritmo desde cero por primera vez. Nunca hay que desanimarse por cometer errores. La primera vez es posible que nos equivoquemos. Lo importante es que esos errores nos hacen mejorar. Llegará el momento en que no tengamos que hacer un algoritmo porque todo lo vamos a tener en la mente. Simplemente con pensar en la solución lo vamos a ver. Pero por ahora es recomendable que hagan su algoritmo. Nos despedimos hasta nuestro próximo video, en el cual vamos a ver cómo traducir el algoritmo que hicimos en lenguaje natural a un lenguaje de programación muy particular. ¿Ok? Nos vemos en el próximo video. Cuídense, esperemos que siempre estén bien.